Ya, chévere. Entonces, bueno, aquí nos habíamos creado estas tres tablas, ¿no? Tanto la de producto como la de facturar y la de detalle, ¿no? Entonces aquí por último finalmente que habíamos hecho es que en la tabla de detalle le habíamos quitado la clave principal, ¿no? Entonces queda clic derecho, vista diseño, y aquí teníamos que, por ejemplo, esta de code, me parece, no recuerdo, estaba como clave principal, y le habíamos quitado ese aspecto, ¿no? Que para eso nos íbamos a diseño, y aquí donde clave principal, donde estaba marcado, le habíamos quitado para que nos quede este campo completamente limpio. Esto sí lo tenemos hasta ahí. Espérese un ratito, profe, para hacerle el último paso de lo que indica ahorita, por... Ya, listo. Sí, ya estamos. Sí, profe. Ya, chéveras. Entonces, bueno, ¿no? Y aquí también en facturar, volvámonos nuevamente a facturar, ¿listo? Abramos clic en la tabla que creamos de facturar y volvamos, ¿no? Igual le damos un clic derecho y nos vamos nuevamente a nuestra vista de diseño, ¿listo? Sí, ya, bueno, entonces aquí estando en vista de diseño, igual chequeamos de que tenemos aquí una clave principal, ¿no? Y es la fecha. Entonces, básicamente aquí en factura normalmente no tendría sentido de que nuestra clave principal sea la fecha, ¿no? Aunque siempre ahí como que por defecto el mismo Access te suele poner el primer campo que se escriba como fecha, ¿no? Pero en este caso a veces la factura va en este orden, ¿no? Primero va la fecha, el número de la factura, la cédula y el cliente. Entonces les decía de que no tiene sentido que la fecha sea nuestra clave principal, por lo que les había indicado, ¿no? Porque nuestra clave primaria, la que está con la llavecita, no se debe repetir, ¿no? Entonces es por eso de que, por ejemplo, ahí cuando creamos facturas pueden generarse la misma fecha, la misma hora, entonces eso va a causar un problema, ¿no? Entonces cambiémosle esto siempre y cuando a veces le queremos organizar, ¿no? Y no queramos de que nuestra clave principal esté en la primera fila, entonces le podemos hacerle clave principal a otra columna a otro campo de nuestra base de datos, ¿ya? Entonces, en este caso, similar a lo que habíamos hecho en detalle, le damos clic en este caso al apartado de fecha. Si es que estamos en la pestaña de diseño, bien, vamos a la parte de clave principal y le desmarcamos, listo. Y ahora nos quedamos con esta parte de facturar sin nada, ¿no? Y ahora la clave principal, queremos una que sea única, ¿no? En este caso sería la que se llama N factura, ¿no? Entonces, N factura se va a transformar ahora en este caso en nuestro identificador o en nuestra clave principal, ¿no? Entonces, si es que a este le queremos poner clave principal, la acción contraria, ¿no? Igual aplastamos el campo que nosotros queremos en la misma pestaña de diseño y le damos clic en este caso a clave principal. Y ahora ya tenemos marcado, ahora tenemos que nuestra clave principal de nuestra tabla va a ser el campo N factura, ¿listo? Sí, profe. Sí, lo hicimos, todo bien. Ya, chéverazo. Entonces, igual, ¿no? Como siempre, recordamos guardarle, ¿no? Clic derecho, guardar. O también nos sirve el atajo de teclado control S, ¿no? Si es que no queremos estar haciendo esto a cada rato de clic derecho, guardar, también nos sirve hacer el control S y también ya queda guardado nuestros cambios, ¿listo? Ya, entonces, una vez de que hicimos este cambio, volvamos nuevamente a nuestra tabla de detalle, ¿ya? Sí, y ahora aquí en nuestra tabla de detalle tenemos estos campos, ¿no? El de code y el de N factura, que les decía que van a provenir de las otras tablas, ¿no? Esto ya vamos a ver cuando hacemos las relaciones y tenemos estos campos extras, ¿no? Cantidad y precio. Y por ejemplo suele faltar uno, ¿no? Que normalmente es el importe, ¿no? O sea, de que como que multiplica tanto la cantidad y el precio para darnos la factura. Entonces,
para poder hacer como que una operación matemática de forma automática que nos realice la misma base de datos en base a los campos que tenemos en nuestra tabla. Tenemos aquí una opción que se llama el campo calculado, ¿ya? Entonces, listo, ya para este apartado, escribámonos un nuevo campo en la tabla de detalle, ¿no? Que se llame importe, ¿ya? Y aquí en tipo de dato, vamos y le buscamos una de las últimas opciones que dice calculado, ¿ya? Y apenas escribimos calculado, se nos abren estas opciones de aquí, listo. Sí, Listo. ya chévere. Entonces, bueno, aquí podemos chequear, ¿no? De que tenemos cada una de las anteriores campos que habíamos generado, ¿no? El de code, el de n factura, el de cantidad y precio. Entonces, de aquí, como les decía, el campo calculado, el campo de importe, va a generarnos un cálculo matemático, ¿listo? En este caso, el de cantidad y le va a juntar con precio. Entonces, para este caso, escogemos cantidad y le damos un doble clic, ¿listo? Y el campo cantidad va a aparecer aquí en la parte superior, ¿ya? Sí. Es- Le damos un doble clic y comprobamos de que aquí cantidad se nos pasa en la parte superior, metido entre corchetes. Sí, nos salió todo bien. Sí, profe. Sí. Ya chévere, y como les decía que vamos a hacer una acción de multiplicación, entonces colocamos, ¿no?, el símbolo que conocemos para multiplicación en la computadora, que es el símbolo del asterisco, y vamos a multiplicar, ¿no? Y les decía que el campo de importe iba a ser la cantidad por el precio, ¿no? Entonces en este caso ahora escogemos el precio, le damos un doble clic y allá nos queda marcada la fórmula, ¿no? Que viene a ser la cantidad por el precio, ¿no? Entonces dábamos un doble clic primero en cantidad, poníamos el símbolo de multiplicación y de ahí doble clic en precio, ¿listo? Sí, Sí, profe. ya chévere, todos lo tenemos. Sí. Ya listo, entonces ya verás. Ya una vez que tengamos esto, igual simplemente le damos aquí clic en aceptar y ya queda ya vinculado ya nuestro campo, listo. Ya una vez de que metamos datos en nuestra tabla de detalle, ya vamos a ver cómo se ejecuta este apartado de calculado, ya. Entonces, listo, ya. En este momento ya hemos acabado de llenar todos los campos que nos corresponden a nuestras tablas. Entonces, ya tenemos llenado todos los campos de nuestras tablas. Ahora sí ya procedemos a generar registros, listo, para poder ir trabajando ya. Entonces, creémonos los iniciales, que serían los de producto ya. Entonces, vámonos creando nuevos registros ya. Creémonos unos 4 o 5 registros, creémonos ya. Los vamos inventando por ahí igual el A001. Le ponemos un nombre del producto, ¿no? Igual creo que ayer había puesto algo así como que calculadora. Y seguimos, ¿no? Vamos al siguiente, sería A002. Le ponemos de aquí otro nombre del producto, ¿no? Por ejemplo, no sé, monitor, LG, ya. Le pueden ir poniendo, pueden ser de cualquier caso, ¿no? Y en este caso estoy asumiendo como que si fuera un almacén de productos tecnológicos, ¿no? Lo pueden poner de esta misma forma o podrían poner ahí de cualquier otro aspecto que les interese, ¿no? Pueden ser, no sé, repuestos de automóvil, no sé, cualquier situación que les, ap- que les apetezca, ¿no? Entonces ya en este caso, no sé, pongo mouse inalámbrico, pero ponemos 5 registros, ¿no? Aquí ya da 004, le puedo poner ¿qué será? A ver si ya bien lo voy a poner ya. Ya 005, voy a poner un impresor. Listo, ya vamos metiendo los 5, poniendo su respectivo código y el respectivo nombre del producto, ¿no? Igual como siempre chequear de que los códigos no se repitan y normalmente igual, o sea, aunque cuando lo escribimos así con texto no es necesario seguir como que un patrón en específico para que se nos guarde. O sea, bueno, no nos pide el access que guardemos en un patrón en específico, no podríamos poner aquí X, aquí Z, lo que sea, pero siempre es recomendable hacerlo como que en un orden específico también, ¿no? Para que se pueda leer bien y también se mantenga ordenado al momento que guardamos la tabla. Entonces también es por esto de que le pongo el A001, el A002 y así sucesivamente ya.
Sí, tenemos ya los 5 registros creados. Profe, profe, ¿ela tiene que ir siempre con mayúscula o puede ir igual minúscula? Le puede ir con mayúscula, con minúscula igual no hay problema, pero o sea, la idea también sería de que siga exactamente el mismo patrón en los demás, ¿no? Ya, profe. Y entonces le pongo mayúscula. Sí, sí, o sea, no hay inconveniente, no le puede poner como desee. Ya, profe. Ya, chéverazo. Ahí me van confirmando, ¿no? Si es que ya tenemos los 5 registros creados. Profe, dijo que para guardar rápido es control S. Sí, control S. Ya, gracias, profe. Ya, estamos. Estamos ya con los 5 registros listos. Sí, Sí, profe. Ya, chéverazo, ya. Entonces, igual ahora que tenemos nuestros registros en productos listos, ahora vamos a pasar a la tabla a facturar, ¿no? Entonces, igual si es que estamos aquí en la vista de diseño, clic derecho, nos pasamos a la vista de hoja de datos y le podemos ir llenando los nuevos campos, ¿listo? En este caso, igual solamente llenémonos unos 3 ya. Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, ahí escojo ahí alguna fecha al azar, por ejemplo, el 2 de mayo. Hay número de factura, podemos ponerle así simplemente el F1. De ahí cédula, ahí se inventan cualquier número, ¿no? O sea, normalmente la cédula tiene los 10 números, de ahí pueden poner ahí números al azar. De ahí nombre de cliente, igual se ponen ahí algunos numeritos. En este caso yo igual me pongo mi propio nombre, Edwin Hernández. Y sigo, ¿no? Y de ahí me creo otro campo, ahí busco por ahí otra fecha, ahorita me pongo una de abril. Aquí en este caso la factura sería, siguiendo el mismo patrón, ¿no? Como puse arriba F1, la de abajo igual sería F2, ¿no? Y aquí igual en número de cédula y me invento otra cédula. Después el que escribe un texto en campo numérico. Y ahí aquí pongo otro numerito.
Listo, nos llenamos los tres campos. Si es que por si acaso le está saliendo como que algún mensaje a veces en cédula, si es que ponen los 10 números, me avisan ya para poder arreglar ese aspecto también por si acaso. Sí, ya estamos con los 5 de producto y los 3 de facturar. Todavía no. Ya, igual no les decía, no me avisan si es que por si acaso cuando meten los 10 números de cédula les salta algún como que el sonido de advertencia y no les deja poner los 10 números, igual me avisan ya para poder solucionar ese problema. Em, A mí no me deja poner los 10 números. em, em, en mi caso, mm, me deja comentando siempre con uno o alguna cosa así. Ah, ya, chévere. Pero entonces este problema lo arreglamos rapidito ya. Entonces igual si es que nos sale este inconveniente, guardemos más también entonces el control S y vámonos a facturar y volvámonos a vista de diseño ya. Y en este caso encontramos en el apartado de cédula que tenemos simplemente marcado como número, ¿no? Y aquí en vez de número, cambiémosle por número grande. Y eso es todo. Le ponemos ahí nuevamente un control S, regresamos nuevamente a nuestra vista de hoja de Ah, ya, datos, guardamos nuestra tabla, ¿no? Entonces, a ver, dice clic derecho y guardar. Aquí parece que este tipo de datos no es compatible con las versiones anteriores. Bueno, este también es como que la advertencia, ¿no? En caso de que lo que les decía, ¿no? De que hay problemas de compatibilidad con este, le pongo igual el respectivo sí, ¿no? Y ahí si nos pasamos a nuestra vista de hoja de datos y ya estamos trabajando aquí nuevamente. Y ahora sí, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estos dos que tuve los inconvenientes y no me dejaba poner el número, aquí ya le pongo un número más sin problema y aquí también ya le pongo un número más y no hay problema. Básicamente era eso, ¿no? O sea, que les decía de que número y número grande es como que tienen por ejemplo, el tope en cierto número, ¿no? Que son para millones de datos, entonces por esto de que si es que empezaba en uno, que es por ejemplo, no sé, que 12 millones, algo así, o 125 millones, todavía le jala, ¿no? Pero en cambio, si es que quiero poner algo como 74 millones, 784 millones, ahí sí me va a causar un problema, ¿no? Pero en cambio ya si es que pongo un número grande, ya básicamente ya la cantidad de números que podamos meter ya son súper más grandes, ¿listo? Entonces por eso le pudimos arreglar de esta manera, ¿no? Le cambiamos el número por número grande. Yo no tengo en mis opciones número grande. No tenemos número grande. No, O sea, solamente nos aparece número nada más. solo número nada más. Chuta, bueno, entonces en este caso le podríamos dejar o dejemos de igual con los 9 numeritos, ¿no? O en otro caso también podríamos cambiarle como texto, también es otra opción. Como texto largo. Bueno, aquí no es necesario texto largo, así solamente como texto corto y Solo igual, texto. ajá, Ya. igual le jalo. Ya, me confirman cómo vamos. Sí, profe, ya estamos todos.
Ya tenemos nuestros registros tanto en producto como en facturar. Sí, profe, ayuda. Los demás me van avisando ya, sino para... Igual si es que no cacharon alguna parte o algo, me avisan nomás para repetirles sin problema. Sí, alguien más de ahí que me avise para ver si es que avanzamos. Ya, profe. Ya, chéveras. Alguien más, sí estamos todo bien, porque solamente hasta ahorita dos nomás me han dado el visto bueno, y estamos 12. Sigo escribiendo, profe. Ya, ya, chévere, no, Pero no. quisiera nomás luego ya puedo revisar el video. Bueno, listo, aunque sea, déjenle hasta ahí los datos hasta mientras y presten atención en este ratito, ya después le pueden ir completando los siguientes datos, pero en este caso lo que vamos a ver es importante, listo, es lo que les indicaba de que esto se basa en bases de datos relacionales, entonces en este momento vamos a crear las relaciones de las tablas, listo. Entonces, sí, Ok. le pausan un ratito quizá las personas que todavía siguen escribiendo en este momento y vamos a hacer este apartado de las relaciones, ¿listo? Sí, 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 profe. ya chévere. Entonces, ya les decía, ¿no? Para crear las relaciones básicamente son en que tomamos las diferentes tablas que tenemos en nuestra base de datos y le vamos juntando en nuestro campo para poder nosotros llamar así ciertos campos específicos, especialmente las claves principales, ¿listo? Entonces, para crearnos relaciones de nuestra base de datos, nos vamos a la pestaña que dice herramientas de base de datos, ¿listo? Y justo abajito de donde dice herramienta de base de datos, tenemos este que está como una especie como de triángulo con tres documentos y dice relaciones, ¿listo? Entonces le damos ahí un clic en relaciones y aquí es como que nos va a crear aquí esta especie como de lista aquí en el lado derecho, o también a veces aparece una especie como de lista, no sé si es que alguien me confirma si les aparece una lista de forma directa aquí en la mitad de la pantalla. Me confirma si todos tienen como yo o a alguien le aparece de una manera diferente. Yo tengo como usted, profe. Ya, chévere. Aunque creo que hay en otras versiones que aparece de una forma distinta. No sé si me confirman los demás. Para los que tengan esa opción también indicarles cómo. diferente. Ya, me indica Georgina cómo le aparece. O sea, aparece ese cuadrito que usted tiene, pero también me aparece un cuadro pequeño encima, Ya, donde está detalle, o sea, el cuadro que le aparece a usted más a la izquierda, a mí me aparece encima de la tabla grande. ya. Y por ahí tiene algún botón o algo. Mm, Sí, tiene aquí, dice mostrar tabla y ahí está detalle, facturar producto. Pero no tiene algún botón que diga Está agregar, agregar. sí, abajo que dice agregar, sí. Ya, entonces eso es lo que vamos haciendo, ¿listo? Entonces, bueno, en caso de que las personas que lo tengan como Georgina, le dan clic en todas las tablas, ¿no? Clic y agregar, y se van a ir pasando al campo de aquí abajo, ¿no? Y en caso de que tengan como tengo yo, simplemente es como que le podemos ir arrastrando las tablas, ¿no? O sea, podemos ir escogiendo las que queramos. En este caso le pasamos detalle, le pasamos facturar, le pasamos producto para que se nos quede dentro de este cuadro de fondo, ¿listo? O sea, la tabla nos toca adaptarle
al espacio en blanco. Sí, las tres tablas le arrastramos a nuestro espacio en blanco. Ah, y listo, y aquí en detalle no se nos guardó el campo de importe, no sé si es que a ustedes les aparece, si cuando arrastran la tabla de detalle, no nos apareció el campo de importe. Ya, profe. Desapareció el campo de importe. Sí, profe. Sí, bueno, yo le voy a crear de nuevo A porque mí no, a mí no se me apareció importe. Sí, es que bueno, aquí sí no, nos olvidamos, ¿no? Porque cuando creamos un nuevo campo, aquí sí de ley toca hacer el clic derecho y guardar, ¿no? Entonces eso es lo que nos había faltado. Entonces vámonos nuevamente a detalle y hagamos el clic derecho y guardar ya. Cerremos la pestaña de relaciones que tenemos ahorita para que no se nos sobreescriba y ya cerramos la pestaña, vamos a detalle, le guardamos y ahí sí repetimos el proceso, ¿no? Herramientas de base de datos, relaciones y vamos agregando las tablitas, ¿listo? Ya, profe. Listo. Sí, ya nos pasamos las tres tablitas. Sí, profe. Yo te digo igual que usted. Ya, chévere, entonces, a ver, les indico, ¿no? O sea, ahorita en este caso vamos a generarnos lo que son las relaciones, entonces básicamente aquí igual les voy a indicar una función, ¿no? O sea, aquí, bueno, es este otro, es como algo similar a lo que tenemos de aquí, ¿no? Es como que un modelamiento de base de datos, en este caso que ya se lo hace a nivel real, listo. Y todas estas tablas también se trabajan de forma similar, ¿no? O sea, todo esto forma parte de una base de datos y cada una contiene igual exactamente lo mismo, ¿no? Que es el PK, que significa la primary key, o lo que chequeamos la clave principal, ¿no? Que es lo mismo que tuviera el dibujo de la llavecita, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver esta línea, ¿no? Que va aquí como que entrecortada y al final tenemos esta especie como de flecha invertida, como una mano, como un gancho que le está poniendo aquí. Y aquí básicamente es como que la lógica, el tipo de relación que tienen estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es de la forma en la que se basa, ¿no? De que una persona puede ser parte de varios tipos de familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, que una persona puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser el hijo, puede ser el abuelito, ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo mismo aquí al revés, ¿no? También es que una persona también puede tener varios ingresos, ¿listo? Entonces, igual, ¿no? Es exactamente lo mismo. Esto es una base de datos que es como que una especie de gestión de gastos de una familia, ¿no? Entonces aquí también es como que se junta tanto personas como ingresos, ¿no? Y si es que, por ejemplo, aquí chequeamos este apartado, ¿no? Que dice ID persona, también podemos ver de que el ID persona también se repite aquí en este apartado de ingresos, ¿no? Entonces, básicamente así es como nosotros reconocemos más o menos de qué persona se está tratando, ¿no? Porque en nuestra base de datos podemos tener registrada a toda la familia, ¿no? Y es una familia grande que digamos que son de unas 10 personas, ¿listo? Entonces, y cada persona puede tener esa persona puede tener 10 ingresos, 20 ingresos. Entonces, también es por esta razón en la que tenemos separado por tablas, ¿no? De que no vamos a tener todos los datos de la persona y vamos a tener todos los ingresos de la misma persona en una sola tabla, ¿no? Sino que de esta forma la dividimos y mediante la clave principal, mediante el ID que tenemos aquí, es como que nos damos cuenta de qué persona estamos trabajando, ¿listo? No sé si es que está ahí más o menos a qué no, para explicarles un chance mejor a qué se refiere esto de la clave principal. O sea, realmente no mucho. Ya listo, entonces bueno, en este caso les indico, ¿no? O sea, aquí está todos los datos que básicamente vienen a ser
los datos de la persona, ¿listo? Entonces déjenme aquí agrandarles la letrita. Y aquí básicamente va a ser la persona, ¿no? Y dentro de los datos de la persona va a juntar varios datos, ¿no? Como por ejemplo tiene que ser el importante, el más importante viene a ser el ID, ¿listo? Que les decía que es el identificador, que viene a ser la clave primaria, ¿no? Que les decía que es como que el aspecto más importante, ¿no? Y aquí tenemos otros aspectos como pueden ser el nombre, el apellido y bla, 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 ¿no? Y básicamente esta es como que una tabla de nuestra base de datos, listo, la persona. Y aquí hay que tener en cuenta mucho la parte de la clave, ¿no? La clave es lo principal, lo que también les había indicado de que se va a repetir. Y por ejemplo, aquí en este apartado tenemos la otra tabla que se viene a ser nuestra tabla de ingresos, ¿no? Y les decía de que una persona puede tener varios ingresos, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, aquí en este caso se nos juntan estas dos tablas, ¿no? En base al ID, ¿no? Pasa aquí, y aquí, por ejemplo, en ingresos, por ejemplo, no sé, aquí tenía otro campo en ingresos que, por ejemplo, es la descripción y el monto, ¿no? Si aquí pongamos el más importante, que vendría a ser el monto, ¿no? Que es el monto del ingreso que se está guardando ya. Entonces de aquí es muy importante y tener el monto y además del monto también se le pasa el ID que viene a ser proveniente de la persona, ¿no? Entonces este apartado de aquí viene a ser exactamente el mismo, ¿no? Este ID no es creado aquí exclusivamente para ingresos, sino que es un ID que proviene de persona, ¿no? Es algo similar a lo que teníamos aquí, que en la tabla de detalles nos habíamos creado dos campos, ¿no? Uno de COD y uno de N factura. Y si recordamos que el campo de COD y de N factura son básicamente los campos que están marcados como clave principal en nuestras tablas de producto, que es el COD. Vemos que en detalle también hay COD. Vemos N factura, también vemos que tenemos N factura, ¿no? Entonces es algo así, de forma similar en las bases de datos para darnos cuenta cómo es que le vamos a relacionar, ¿listo? Entonces esto nos sirve para qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya hablando dentro de la persona, aquí digamos que tenemos los datos de la persona, ¿no? Entonces aquí la persona va a tener su ID, que por ejemplo aquí va a ser uno, ¿no? Le ponemos ahí el nombre y apellido, ¿no? Nombre Edwin y apellido Hernández, ¿listo? Y aquí podemos ir guardando más personas, más personas, más personas, ¿ya? Y aquí para juntarnos, aquí tenemos el de los ingresos, ¿no? Entonces aquí en ingresos, esta persona dice que puede tener varios ingresos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí el monto, digamos que va a ser un monto de $200 y la persona y el ID va a ser uno, ¿no? Entonces aquí este va a ser un monto de $200 y el ID es el uno, ¿listo? Entonces, básicamente, sin tener que mezclar todo en una tabla, nos damos cuenta por el ID de qué persona a qué persona nos estamos refiriendo, ¿listo? Entonces aquí tenemos monto, $200 y el ID ya. Entonces igual, ¿no? Si es que, por ejemplo, aquí me crea otra persona que se llama Dos, no sé, que se llame Raquel, listo. Entonces, y aquí también, por ejemplo, y ahora aquí en monto, exactamente lo mismo, ¿no? Tendría aquí un monto de $100 y en este caso la persona que realiza el monto va a ser Raquel, ¿listo? Entonces igual, ¿no? Y aquí tengo varios montos más, ¿no? Por ejemplo, otro monto de $800 y el ID va a ser el uno, ¿listo? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros hagamos la consulta y queremos saber cuál ha sido los montos que ha depositado, los ingresos que tiene en este caso Edwin, entonces nos damos cuenta simplemente ingresando en esta tabla, ¿no? Sabemos que Edwin Hernández pertenece al ID1, ¿listo? Entonces aquí simplemente haríamos como que una especie de búsqueda y diríamos que cuántas personas, cuál es el monto que tiene Edwin Hernández y buscaríamos por el ID, ¿no? Vemos que Edwin Hernández es el uno y nos vamos a la tabla de ingresos, ¿no? Y vemos que uno y vemos que aquí tiene 200. Aquí en este, como es ID2, no le tomamos en cuenta, ¿no? Y aquí seguimos buscando y vemos que el ID1 y por tanto es 800, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hagamos este tipo de consulta a la base de datos, ahí nos damos cuenta de que finalmente el monto o los ingresos que tiene Edwin serían en este caso de $1000, ¿no? Serían de 1000 y básicamente nos damos cuenta en esto gracias al ID, ¿no? Por esto es que es lo bueno de vincular estas tablas, porque aquí tenemos varios datos y aquí solamente pusimos datos básicos, ¿no? Como nombre, apellido, pero podría ser como en este caso, ¿no? De que tenemos
fecha de nacimiento, correo electrónico, cédula, número de teléfono, pero ahí nos damos cuenta, ¿no? No tenemos que acceder a todos estos datos para que nos busque, sino que simplemente por el identificador, por la clave principal, nos damos cuenta ahora en la otra tabla de qué persona nos estamos refiriendo, ¿listo? No sé si ahí le cachamos un poco más del concepto. Sí, profe, mucho mejor. Sí, los demás me confirman. O si tienen alguna duda, alguna Sí, pregunta, Sí, igual profe. me avisan nomás sin problema. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, bueno, es algo similar a lo que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el de facturar y tenemos aquí el de detalle, ¿listo? Y aquí, por ejemplo, queremos que nosotros tenemos tanto el código y el nombre del producto, ¿no? Y aquí en detalle, que el detalle nos va a devolver todos estos campos, ¿no? El código, el número de factura, la cantidad, el precio y el importe, ¿listo? Entonces aquí básicamente nos damos cuenta, igual según la clave principal, ¿no? De que un producto puede tener varios detalles, ¿no? Porque yo puedo, cuando nos referimos a detalles, son varias compras, ¿no? Entonces, que es que un cliente no va a comprar a veces solamente un teclado o algo así, ¿no? Sino que normalmente a veces va, viene y compra tanto el teclado como el monitor. Entonces, básicamente dentro del detalle van a estar los dos productos, ¿listo? Entonces, y en vez de tener que estar buscando todo, se basaría simplemente por el código o por la clave principal. Lo mismo con la factura, ¿listo? Entonces, ahora en este caso, para generar la relación, vámonos, le podemos ahí pegar un poco a la tabla de producto y de factura a los dos lados de detalle y le vamos juntando ya. Entonces, para generar las relaciones, juntamos según los nombres de las claves principales que estamos colocando. Listo, en este caso es la clave del código ya. Entonces, en este momento, por ejemplo, cojo y arrastro la parte, la marco donde dice código y le voy y le arrastro hasta que nos quede el mouse igual a la par de donde dice code en el apartado de detalle, ¿listo? Y ahí se nos va a abrir este apartado de aquí ya. Y ahí chequeamos que está tanto code como code. Y ahí ahorita estamos creando las relaciones, ¿no? Y básicamente las relaciones se manejan básicamente con el mismo nombre, ¿no? Para darnos cuenta de que estamos tratando con esa misma tablita, ¿listo? Sí, lo hicimos esto. Sí, profe, ya. Sí, simplemente arrastramos code, ¿no? Le arrastramos hasta el code de detalle y nos va a devolver esta tabla de aquí ya. Estamos hasta aquí. Sí, profe, hasta ahí estamos. Sí, los demás me confirman cómo vamos. Me avisan igual si quieren más tiempo, si se quedaron en alguna parte, no hay problema. Eh, bueno, ya. Entonces, listo, ya. Ahora una vez de que igual tenemos este apartado de aquí, aquí le damos un clic en esta parte que dice exigir integridad referencial, listo. Le damos un visto ahí y le marcamos estas dos opciones de aquí, ¿no? Tanto la de actualizar en cascada los campos relacionales como eliminar en cascada los registros relacionados, listo. Sí, profe. Ya, y aquí esto tanto de actualizar en cascada los campos relacionales como eliminar en cascada, bueno, básicamente aquí cascada se refiere a esta opción, ¿no? De que, por ejemplo, una vez de que hagamos una acción tanto de actualización como de eliminación en algún campo de la que tenga la llave principal, todo lo demás se va a ver modificado, ¿listo? O sea, todas las tablas que dependan de la misma van a verse modificadas, ¿ya? Entonces, en este caso, igual hacerle simplemente un rápido ejemplo a qué me refiero con eliminación en cascada. Entonces, es exactamente esto, ¿no? De que si no tuviéramos las tablas relacionales, yo a esta tabla de personas le digo que le quiero eliminar a este campo que dice Raquel Ripalda, ¿no? Al que dice 2. Entonces, y le elimino, ¿no? Y básicamente si fuera una base de datos en las que las tablas no están juntas, simplemente se elimina y no pasa nada, ¿listo? Pero en este caso las tablas están relacionadas y la eliminación se hace en cascada. Entonces, en este caso, apenas elimino también el usuario con el ID número 2, se va a la otra tabla que depende de esta, ¿no? De ingresos y va buscando, ¿no? ID número 1, no. ID número 2, sí, es exactamente el mismo que borramos. Entonces, por lo tanto, si borramos al ID número 2, también borramos todos los documentos que tengan un ID número 2 ya. Entonces, por lo tanto, este monto que dice ID número 2
también se lo borraría, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere con eliminación en cascada. Y es por eso que también ayer en las recomendaciones también les indicaba eso, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado al momento de que hagamos estas acciones de actualización o de eliminación, porque igual se nos puede eliminar de esta manera en básicamente en toda nuestra base de datos y de la misma forma son acciones que son irreversibles, ¿no? O sea, una vez eliminado ya es algo que no podríamos ya nuevamente traer de vuelta a nuestros archivos, ¿no? Y luego recuperar nuevamente, volver a escribir cada uno va a ser un proceso bastante demoroso, entonces por eso hay que también tener mucho cuidado cuando hagamos estos procesos de eliminación y actualización, ¿listo? Estamos hasta ahí, ¿todo bien? ¿Me confirman? Sí, profe. Ya, chévere, ya. Entonces sí, tenemos ya marcados estos tres vistos aquí. Sí, profe, está bien. Ya, chévere. Y ahora de estos tres vistos, ahora también démosle clic en este tercer botón que dice tipo de combinación, ¿listo? Sí, y ahora que le dimos clic aquí en este botón que dice tipo de combinación, vamos y le ponemos aquí que dice incluir todos los registros de detalle es la que dice la opción número 3, ¿no? Solamente aquellos registros de los campos que sean iguales, ¿no? Aquí básicamente es como que le estamos obligando a que básicamente solamente nos lea a los productos que existan, ¿no? Porque si no, por ejemplo, queremos poner en detalle por ejemplo, la 006, ahí no nos dejaría guardar nada porque básicamente es un producto que no existe, ¿no? Entonces, por esto también es necesario marcar la opción número 3, ¿listo? Sí, entonces las dos cosas, ¿no? Ponemos los tres vistos en tipo de combinación, colocamos la opción número 3, ponemos aquí en aceptar y al finalmente ponemos crear, ¿no? Y aquí dice, el motor de base de datos no pudo quitar todo el detalle porque actualmente está utilizando otro usuario o proceso. Ya listo, entonces bueno, en este aspecto, bueno, creo que tendríamos que cerrar la tabla de detalle, listo. Entonces igual nos iríamos a la tabla de detalle, le ponemos un guardar y le cerraríamos, ¿ya? Y ahora sí volvemos acá a relaciones y repetimos el mismo proceso, ¿no? Entonces vamos, el code producto, le arrastramos al code detalle, marcamos comprobamos que está code y code, marcamos los tres vistos, tipo de combinación 3, aceptar y crear, ¿listo? Porque la tabla producto, o sea, tendríamos que cerrar todas las tablas, entonces pues igual, producto guardar, cerramos ya, facturar, guardar y cerramos. Y ahí sí, y ahora ya nos quedamos solamente con nuestro apartado de relaciones. Sí, ya nos cerramos todas las demás tablas. Espérame un poquito ya, profe. Estoy llevando las tablas y guardando. Ya, che. Ok. Listo, profe, ya estoy. Ya, entonces repetimos el mismo proceso, ¿no? O sea, cerramos todas las tablas y ahí sí nos quedamos solamente con relaciones y repetimos, ¿no? Code con code, marcamos los tres vistos, tipo de combinación la número 3, aceptar y ahí sí crear y ya no nos va a causar ningún problema. No, Sí, los demás me confirman igual si es que estamos todo bien o igual me avisan, ¿no? Si es que hay alguna parte en la que se quedaron para repetirle o alguna cosa. ¿Cómo vamos los demás? Alguien más que me confirme si es que estamos todo bien. Sí, todo bien. Ya, chévere. Entonces, bueno, ya la repetimos y ahora vamos el proceso en este caso con el de facturar, listo. Entonces aquí en este caso igual chequeamos cuál es nuestra clave principal, que es en factura, ¿no?
Y también en la tabla de detalle nos habíamos creado el de N factura, entonces exactamente lo mismo, ¿no? N factura, vamos y le arrastramos hacia N factura de aquí y le marcamos, ¿no? Y exactamente igual los mismos pasos, marcamos los tres vistitos, tipo de combinación igual exactamente la tercera, aceptar y crear ya. Y ahora sí le podemos ir moviendo las tablas para que se vea ya un poco más bonito. Ya tenemos ahí creada una relación, ¿no? De que tanto producto como facturar, en este caso están relacionadas con la tabla de detalle ya. Y aquí igual también podemos ver este como pequeños símbolos, ¿no? Que tenemos el uno en el apartado de producto y de factura y tenemos el símbolo como que de infinito en la tabla de detalle, ¿no? Y esto básicamente es algo de lo que les decía que tiene de uno a varios, ¿no? De que, por ejemplo, que un producto puede tener varios detalles y que también una factura también podría tener varios detalles, ¿no? Entonces, básicamente es esa opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, este N factura se puede repetir aquí varias veces. La F1 puede asomar un montón de veces aquí, o igual forma el código del producto A001 también asomaría aquí varias veces, ¿listo? Entonces, básicamente esa es la relación. No sé si es que estamos hasta ahí. Sí, profe. Sí, los demás me confirman si es que estamos todo bien. Sí, profe. Grabación. Ya. Entonces, listo, ¿no? Hace un momento acabamos de hacer también las diferentes relaciones que tiene nuestra tablita. Entonces, bueno, y en este caso ya lo hemos vinculado con el apartado de detalles, listo. Entonces, ahora sí, en este caso vámonos a detalle y ya podemos ir llenando también los diferentes campos, listo. Entonces, por ejemplo, nos recordamos que le habíamos juntado tanto code como n factura, ¿listo? Entonces aquí sí hay que tener en cuenta de poner código, tanto en el apartado de code como de n factura, poner datos que existan, ¿no? O sea, datos que hemos creado tanto en la tabla de productos como datos que hemos creado en la tabla de facturas, ¿no? En el caso de productos sería del A001 al A005 y en el de facturas simplemente hemos puesto desde el F1 hasta el F3, ¿listo? Entonces aquí igual hagamos como que si fuera la venta del producto A002 en la factura número uno que se generó. De estos se han vendido igual, digamos que dos. Y el precio en este caso del A002, que era en mi caso, un monitor, digamos que cuesta unos $180, ¿listo? Y de igual forma ya le pongo el tab y vemos de aquí en este momento ya podemos probar cómo funciona el campo de importe, ¿no? El campo calculado que hicimos hace un instante, ¿no? De que hicimos cantidad por precio y nos devuelve ya automáticamente, nos causa ya también, nos realiza la operación matemática, ¿listo? Lo comprobamos. ¿Me confirman si lo probamos? Profe, ¿qué tecla está? Es como que las dos flechitas que van de izquierda a derecha que está arriba del bloc mayús. Ya les encontré. Ya, chévere. Ya, profe. Listo. Sí, probamos, nos funcionó todo bien. Sí. Ya, chéverazo, ya. Y ahora agreguemos igual nuevamente otro detalle. Por ejemplo, aquí pongamos otro código, ¿no? Por ejemplo, el A005 que se tenía creado. Y puede ser dentro de la misma factura, ¿no? Es exactamente la misma idea. Puede estar dentro de la misma factura. Cantidad, en este caso, solamente uno. El precio, no recuerdo, a ver, era un producto que era el impresor. Esto también es, digamos, unos $300. Y aquí igual, ¿no? Simplemente igual el apartado de importe, como aquí, no, bueno, no nos hace mucho cálculo, pero igual nos pone el 300, ¿no? Porque es un campo que necesitamos, ¿listo? Sí, hasta ahí estamos todo claro.
Sí, Ya, y esto también les indicaba, ¿no? De que hay que tener siempre en cuenta, o sea, de que vamos a utilizar tanto códigos como números de factura que básicamente existan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita sí pongo un código, por ejemplo, uno que sí aparece, ¿no? El A001, pero por ejemplo en N factura, por ejemplo, pongo el F6, ¿listo? Y sigo llenando los demás, ¿no? Cantidad, igual me invento la cantidad 2, me invento el precio de $60, hace el cálculo, ¿listo? Pero ahora que aplasto Tab y quiero pasar a generar un nuevo campo, me aparece exactamente el error, ¿no? Y dice de que no se puede agregar o cambiar registro porque básicamente no tenemos un registro relacionado en este caso en la tabla de factura, ¿listo? Entonces es lo que les decía, ¿no? De que aquí en este caso en el DN factura que lo habíamos vinculado en el apartado de las relaciones que juntamos facturar con detalles, aquí cuando metimos los datos solamente habíamos creado F1, F2 y F3, ¿no? Y aquí si es que meto una factura que por ejemplo no existe, básicamente no me va a permitir meter ese dato, ¿no? Porque estoy agregando una factura que no tiene, ¿no? Inclusive me da como que la idea de que en qué tabla está generando el error en casos de que tengamos tablas con más datos, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, en vez de F6 le cambiaría por F2 y ahí sí paso al siguiente registro y no tengo ningún inconveniente, ¿listo? Sí, entonces igual, ¿no? Aquí está. yo tengo una duda. Sí, dígame. A mí sí me generó, a mí sí se me guardó y yo le puse F6 en la factura y yo no tengo F6 ingresado y sí me ingresó. Y cuando hicimos las relaciones, hicimos todos esos pasos de que marcamos los tres vistos, Sí, pusimos tipo de relación y marcamos el número 3. sí, Sí. sí, le hice todos esos pasos. Y entonces, y no tenemos el F6 en N factura, ¿verdad? No, Entonces, no sé, quizá el error nos puede saltar también al momento en el que le hagamos guardar, no sé, hágale clic derecho y guardar, a ver si es que por ahí le salta el error. ya, sí, ahí sí me sale el error. Claro, bueno, entonces a veces así, quizá en la versión que usted tenga no tenga como que el error automático, sino que ya a veces se muestra en este espacio, ¿no? Cuando le tratamos de poner guardar, ahí nos bota el inconveniente. Pero es exactamente el mismo problema, ¿no? Ya, muchas gracias. Los demás estamos todo bien hasta aquí. Sí. Sí, profe. Ya, chéveras. Entonces, a ver, ¿dónde está aquí? Entonces ya aquí está lo que hemos visto hasta este punto, ¿no? Igual todo bien marcado en las diapositivas, igual está todo como hicimos cómo nos generamos las relaciones, cómo lo vamos poniendo igual según el código y el número de factura que ya hemos creado. Y ahorita ya también aquí está trabajamos en el campo calculado, ¿listo? Y ahora sí vamos a pasar a esta acción de hacer los formularios, ¿listo? Entonces, bueno, entonces aquí normalmente cuando nosotros estamos llenando los datos, por ejemplo, aquí en la pestañita de facturar, lo estamos llenando así como que en forma de vista como que de contador de ingeniero, ¿no? O sea, que lo vamos llenando igual en este dato de las tablas y como ya estamos familiarizados con este entorno, es como que no tenemos mucho inconveniente agregar datos de esta manera, ¿no? Pero quizá por a veces ahí nosotros tenemos en este almacén y tenemos algún empleado o algo y quizás como que le parezca así tedioso para la vista o para hacer inclusive tenerlo de esta forma, ¿ya? Entonces una manera como que de tenerle estos apartados de forma un poco más visual es mediante los apartados de los formularios, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos crearnos básicamente de una tabla en específico, nos podemos crear un formulario rápido, ¿listo? Entonces, para esto, una vez escogido la tabla en la que queremos trabajar, por ejemplo, en este caso el de facturar, nos vamos a la pestaña de crear, ¿ya? Y justo aquí por la mitad de aquí tenemos un botón grande blanco que dice formulario, ¿listo? Hay varias opciones, lo que dice formulario, diseño de formulario, formulario en blanco, pero en este caso escogemos el formulario, que simplemente la que dice formulario, ¿no?
Y aquí lo único que hace es que básicamente como que nos procesa, ¿no? Y exactamente de la misma forma es como que ya nos genera un formulario automático, en este caso simplemente de la tabla facturar, ¿listo? Sí, me confirman si es que creamos la tablita. Sí, profe, ya se me quedó en la tableta. Me avisan si es que les aparece igual que a mí o les aparece de una forma diferente. En mi caso me Igual, pareció igual que usted. Igual, ¿no? Con esto, tanto con estos campos de arriba como con esta pequeña tabla en la parte inferior, sí. 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 Ya, chéveras. Entonces, bueno, ¿no? Aquí es exactamente esto, estos son los datos, ¿no? Entonces esto también nos aparece porque estamos vinculados con la tabla de detalle, ¿no? Que tenemos, nos devuelve, por ejemplo, aquí el de F1 está vinculado con, si es que chequeamos aquí, por ejemplo, en la tabla de detalle, habíamos puesto que el F1 está vinculado con el código A002 y el A005, ¿no? Entonces, igual exactamente aquí podemos ver este resumen, ¿no? Que tenemos A002, A005 y tenemos la respectiva cantidad, precio e importe, ¿listo? Y aquí es como que ya tenemos todos los datos de la factura y lo podemos ver como que de forma ya un poco más gráfica, ¿listo? Y justo aquí en la parte inferior tenemos unos como numeritos, ¿no? Que dice registro, ya dice uno de tres, ¿no? O los registros que ustedes hayan creado en el apartado de factura, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí pasamos y tenemos el de F2, ¿no? Igual pasamos y aquí tenemos el de F3, ¿no? Según los campos que nosotros hemos ido creando, ¿listo? Sí, chequeamos eso. Básicamente en este caso nos creamos una especie como de formulario, pero que en este caso contiene los comandos que provienen de facturar, ¿no? Para no tener que verlo así como que en el formato de la tabla, lo podemos también ponerlo en formato de formulario para que se vea más bonito, ¿no? Básicamente en formato visual, ¿listo? Sí, y aquí les decía, ¿no? Aquí en la parte inferior tenemos este apartado, ¿no? Que dice registro, uno de dos, uno de tres, y lo vamos a ir, y lo vamos moviendo, ¿no? Bueno, este es el de detalle, y aquí abajo está, ¿no? Y aquí vamos dándole clic aquí, y vemos que va cambiando, ¿no? Según el número de factura, en este caso pasó al F2, aquí igual le cambio y paso al F3, ¿listo? Lo probamos. Profe, una pregunta. Sí, Em, ¿Por qué en mi caso solo me está mostrando como si fuera eh, una misma persona? O sea, no cambia la persona. o sea, como aquí el nombre no cambia, No, no pero me sí, está cambiando. Era abajo. claro, Era ajá, acá abajo. sí, Ah, sí. ya, Ajá, porque hay ya dos, pues. ¿no? Estos solamente son los registros que tenemos en detalle y aquí sí son los registros Ah, normal. sí, porque le estaba dando en el de arriba, Ya en listo, el ¿no? registro del recuadro. Sí, sí, no hay ningún problema. Entonces, Ya listo, pues. ¿no? Por ejemplo, aquí nos creamos el de factura, ¿no? Igual nos queremos agregar, por ejemplo, un nuevo registro. En este caso, igual, por ejemplo, en esta misma opción, ¿no? Le damos aquí clic en esta idea que dice nuevo registro vacío, ¿no? Aquí en los últimos tenemos estas tres flechas, ¿no? Con la que vamos navegando. Estas son las de último registro y las de primer registro, las que tienen esta especie como de línea a los lados, ¿no? Pero si nos vamos a la flecha que está más hacia la derecha, tenemos esta opción que dice nuevo registro, ¿listo? Entonces ahí le daríamos un enter y se nos crea una especie como de nuevo cajón, en este caso en blanco, ¿no? Y vamos llenando ahí todos los datos de la nueva factura, ¿no? Entonces igual exactamente
Aquí ya podemos ir generando nuevos datos de una factura nueva, ¿listo? Entonces aquí en este caso si lo queremos ir llenando, podemos irlo modificando, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar en clic aquí en formulario y nos vamos a vista de formulario, ¿listo? Y una vez de que le damos en vista de formulario, ahora sí ya se vuelve nuestros datos editables, ¿listo? Sí, Ok. clic derecho donde dice facturar en este caso, le ponemos en vista formulario y aquí ya se vuelven editables nuestros datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ahora en fecha, igual escogemos ahí alguna fecha por ahí al azar. Número de factura sería la que sigue, ¿no? En este caso sería la F4, es la que sigue. Aquí cédula igual nos inventamos ahí igual otro numerito. Nombre de cliente, ahí le ponemos otro, no sé. Ya está ahí, ¿no? Y aquí igual, este es por ejemplo el apartado de que nosotros tenemos el apartado que nosotros tenemos en este caso en el campo de detalle, ¿no? Entonces igual lo podríamos completar vinculado a la factura F4, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí quiero vender el A003, quiero que comprar, no sé, 5 del A003. Y aquí solamente para que tenga sentido el A003 es un mouse inalámbrico. El mouse inalámbrico digamos que cuesta unos $20 y nos genera el importe, ¿listo? Entonces igual le podríamos poner ahí un clic derecho y siempre no, le ponemos en guardar y también igual de aquí de igual forma nos pide que pongamos el nombre del formulario, ¿no? Le podemos dejar igual como facturar porque nos damos cuenta de qué se trata, ¿no? Y vamos a ver de que se nos va a crear una nueva pestaña, una pestaña ya exclusiva de formularios, ¿no? Para que no se nos confunda con la tabla facturar, listo. Entonces igual si nos pide el nombre, le mantenemos como facturar y aquí vemos, ¿no? Ya nos aparece lo que les decía, ¿no? Ya tenemos la pestaña exclusiva de tablas y tenemos una pestaña exclusiva de formularios, ¿no? Entonces igual ya cuando guardemos el documento, la próxima vez que abramos, si no queremos facturar de forma como que en la tabla, como lo estamos haciendo aquí, lo podemos llenar mediante nuestro formulario, ¿listo? Sí, estamos hasta ahí claros. Sí, profe. Sí, Ya igual, entonces aquí si le doy aquí un clic de facturar, le guardo. Y aquí, por ejemplo, voy a facturar, ¿no? Aquí es como que todavía no me aparece el cambio, pero si es que le cierro nuevamente la pestaña a la tabla de facturar y le vuelvo a abrir, ya chequeamos de que está ya actualizado, ¿no? Y en este caso ya me aparece el F4 con todos los datos que hemos metido, pero en este caso los datos que ingresamos desde nuestro formulario, ¿listo? Profe, una pregunta. Mm, Sí, le escucho. el- ¿Le guarda el de facturar como facturar? Ujú. Claro, ajá, pero aquí no hay ningún problema porque le indicaba eso, ¿no? De que se nos crea una nueva pestaña, en este caso el de formularios, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente. Entonces aquí sabemos que tenemos los formularios y es el formulario que proviene de la tabla facturar. Entonces ahí es como que diferenciamos entre tablas y formularios. Ya, profe. Sí, todo bien hasta ahí. Sí, profe, todo bien. sí, profe. Ya, chéverazo. Ya, y al igual que también nosotros tenemos este formulario de facturar, también le podemos dar también nosotros nuestro toque, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar siempre así, también le podemos arreglar, ¿no? Por ejemplo, estos campos como que están demasiado extensos para lo que tenemos que escribir, entonces le podemos editar también nosotros a este aspecto, ¿no? Entonces para este igual tenemos estas nuevas opciones, ¿no? La de vista presentación y la de vista diseño, ¿ya? Entonces como para una edición básica nos sirve la vista de presentación, ¿listo? La vista de presentación es como que podemos mover los largos y los anchos de nuestros diferentes cuadros. Entonces, por ejemplo, aquí no le marcamos en este cuadro y le hice un poco más pequeño al cuadrito, ¿no? Y de igual forma le puedo hacer un poco más céntrico quizá para que se vea un poco mejor, ¿listo? Lo mismo con el título le podría, bueno, esto ya lo vamos a ver después. Entonces, para esto nos sirve la vista de presentación, ¿no? O sea, podemos manipularlo un poco a nuestro gusto, ¿no? Incluso le puede hacer un poco más largo en caso de que tuviéramos más productos, le puedo hacer un poco más largo a este campo el campo que proviene de detalle, ¿listo? Entonces para esto nos sirve la vista de presentación, ¿no?
Para esto nos íbamos a facturar, clic derecho, y tenemos aquí la penúltima opción que dice vista presentación ya. Y aquí, por ejemplo, le di clic aquí en el apartado final, y nos aparece esta línea naranja alrededor, ¿no? Y ahí es como que le puedo manipular los anchos de nuestra tablita, ¿listo? Tuve una pregunta. Sí, Eh, digo. vea, eh, yo acabo de crear la factura 4 eh, con el proceso que usted acaba de hacer ahorita, pero no se me están guardando los cambios en las hojas de cambios, o sea, mm, ya le puse encerrar y no se me guarda. O sea, si es Le que es... guardé y Ajá. le cerré. O sea, es que primero eso, ¿no? O sea, guardamos factura y de ahí si es que tenemos por si Sí, acaso abierto la tabla de factura y si le cerramos y le volvemos a abrir y ya ahí nos debe ya aparecer actualizado. toca encerrarle y volverle a abrir. Ajá. Ay, O bueno, la, pro- aunque quizá también tenemos aquí este apartado que dice actualizar todo, entonces eso también nos puede funcionar, ¿no? Entonces en este caso igual le voy a probar este aspecto, a ver ya, si es que funciona. actualizar todo. Sí, profe, sí me está funcionando. Y ahorita también, bueno, vamos a probar también si es que creo que sí funciona este que dice actualizar todo, entonces también es una opción válida, ¿listo? Ya, profe, ya está. Ya, chévere. Entonces, aquí no sé si ya le probamos este apartado de la vista de presentación, que le pudimos cambiar el ancho también. Sí, profe. Sí, igual y ahora sí ya también chequeamos clic derecho y vista formulario, entonces igual aquí ya nos aparece también, ¿no? Nuevamente ya con esto ya un poco más, con los nuevos cambios que hicimos, ¿no? Le achicamos un poco esto, le pusimos más céntrico y se ve un poco más bonito, ¿listo? Y a veces también en caso de que queramos como una edición un poco más profesional, por decirlo así, más personalizada, tenemos esta última opción de la vista de diseño, ¿listo? Entonces para este igual no le podemos dar un clic derecho aquí en donde dice facturar y tenemos esta opción que dice vista diseño, ¿listo? Entonces igual si le damos un clic aquí chequeamos todo este apartado, ¿no? Y tenemos igual todas estas opciones, podemos darle inclusive un pie a nuestro formulario y aquí tenemos nuestro encabezado, ¿no? Entonces aquí sí le podemos mover también a nuestro encabezado, por ejemplo este de facturar, y si le quiero mover también, le quiero centrar un poco al texto de facturar. Aquí quizá no, y le quiero cambiarlo. Entonces, por ejemplo, en vez de facturar, le quiero poner, no sé, informe, o sería formulario facturar, ¿no? Formulario facturar. Ya quedaría y le marcaríamos, ¿no? Inclusive aquí ya puedo como que arreglarlo de forma un poco más simétrica, ¿no? Porque tenemos estos cuadritos de forma en la parte inferior, entonces igual es como que le podemos ir manipulando de esta manera un poco. Podríamos inclusive hasta en una especie como de acción de formulario, ¿no? Tendríamos aquí también otras opciones en las que podríamos agregarle, ¿no? Por ejemplo, si es que nos vamos aquí en la pestaña de diseño, quisiéramos agregarle nuevas cosas, por ejemplo, no sé, aquí como en caso de botones, por ejemplo, enlaces, ese tipo de cosas o ciertos controles de navegación, también le podríamos agregar, ¿no? De una forma similar como habíamos visto cuando hacíamos los formularios en Word, también lo podemos manipular aquí de esta manera, ¿no? Pero aunque no es tan, en este caso no es tan necesario chequear esto porque básicamente tenemos ya todo lo que necesitamos y no necesitamos ninguna opción extra para seguir trabajando, ¿listo? Pero aquí, por ejemplo, lo que hice es le cambié este de formulario factura. Bueno, y ahorita se me volvió a mover el título, entonces igual le voy a cambiar nuevamente que se me ponga al centro, no sé por qué se me movió. Bueno, veamos ahí. Entonces, igual si le guardamos y volvemos a la vista de formulario, veamos cómo nos queda. Pero bueno, aquí en este caso no se me centró esto.
No sé qué pasó, pero bueno, aquí sí se mostró el cambio del nombre, ¿no? Entonces a veces igual aquí si es que queremos una especie como de edición un poco más personalizada, igual en caso de que le pongamos algún pie de página también, en caso de que nosotros necesitemos, también sucede de la misma manera, ¿listo? Y podemos crear así formularios rápidos de los demás aspectos de nuestra tablita, ¿listo? Hasta aquí estamos, ¿todo bien? Sí, profe. Sí. Los demás me confirman si vamos bien. Sí, Sí, profe. Ya chéverazo, ¿no? Y podríamos crear igual situaciones de otro estilo, ¿no? Por ejemplo, aquí probemos este de actualizar todo y así es que funciona. Y al parecer, no está funcionando. Actualizar todo, actualizar. Veamos. Porque aquí el de detalle también le hemos aumentado algunos campos nuevos, ¿no? Pero no nos aparecen los cambios. Ah, no, pero sí está aquí el de F4, ¿no? El cambio de F4 que le creamos hace un momento también sí nos aparece. Entonces sí, ¿no? A veces también en caso de que no querramos cerrar y volver a abrir la tabla, tenemos esta opción, ¿no? Este botoncito aquí en el apartado de inicio que dice actualizar todo y básicamente en cosas de que hayamos llenado en nuestros formularios ya se van a ver reflejadas también en nuestras tablas finales, ¿listo? Entonces esta también es una opción como para recargar nuestra tabla, por decirlo así. Ya, chévere, ya entonces sigamos de aquí viendo con otra función de los formularios. Entonces otro aspecto también de los formularios también es que le podemos crearnos un formulario rápido, ¿listo? Entonces básicamente a qué nos referimos con un formulario rápido es lo que acabamos de ver hasta en este instante de que simplemente escogemos la tabla y automáticamente nos renderiza así lo que necesitamos, ¿no? O si no podemos crearnos de asistentes como que ya un poco más detallados. En este caso vamos a crearnos uno bastante similar a este, sino que aquí, por ejemplo, queremos tener una ayuda extra, ¿no? Que, por ejemplo, nos muestre todo esto, pero aparte de esto también nos indique también de qué producto nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, cuando ponga el código, nos indique con qué producto estamos trabajando, ¿ya? Entonces, para esto igual vámonos a crear. Y justo aquí por donde teníamos los apartados de formularios, aquí tenemos un botón bastante pequeñito que dice asistente para formularios. ¿Listo? Lo encontramos. Sí, profe. Sí, demos de clic aquí a este de asistente para formularios. Nos aparece, si es que les aparece quizá este mensaje de advertencia, simplemente le ponemos a abrir. No hay problema y nos quedamos hasta mientras en esta tablita que vemos aquí. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Sí, los demás estamos ahí todavía. Nos fuimos a la pestaña de crear y escogimos este botón chiquito que dice asistente para formularios, ¿no? Sí, profe. Este es. Ya, entonces, bueno, aquí inicialmente, ¿no? Por si acaso, si es que no están en la tabla de facturar, buscamos de esta tabla, ¿no? Entonces vamos de aquí donde está, donde dice tablas y consultas, dice tabla, y nos da la lista de todas las tablas que tenemos generadas en nuestra base de datos, ¿listo? Y escogemos la tabla facturar y también aquí en el panel del lado izquierdo nos van a aparecer los campos disponibles, ¿listo? Que son básicamente todos los campos que están creados en la tabla que hemos escogido, ¿ya? Hasta ahí estamos. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces ahora aquí en la tabla de facturar nos pasamos todos los campos, ¿listo? Para pasarnos todos los campos, simplemente escogemos estas dos flechitas de aquí, ¿no? Tenemos estas dos flechas y significa que nos vamos a pasar todos los campos hacia el lado derecho y son los campos que se van a mostrar en nuestra tabla, ¿listo? Nos pasamos todos los campos, ¿ya? Simplemente con estas dos flechas y vemos que los cuatro campos de facturar se van al lado derecho, ¿listo? Profe. Sí, profe. Ya, chévere. Y ahora cambiamos de tabla, ¿listo? Vamos nuevamente a la lista de las tablas y en este caso vámonos a la tabla de detalle, ¿ya? Y aquí en la tabla de detalle traigámonos una sola, ¿no? Tal como en esta nos traíamos todos los archivos. En este caso nos traemos individualmente, ¿no? En este caso el código, ¿ya?
Entonces en este caso, marcando el código, escribo simplemente la primera flecha para pasar solo este, ¿no? Y se me cruza el código. Estas dos flechas era para pasar a todos los campos, mientras que esta flecha simplemente es para enviar el campo que nosotros hemos escogido. ¿Listo? Sí, profe. Sí, hasta ahí estamos todo bien. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces de aquí y por siguiente, igual pasémonos ahora nuevamente a nuestra tabla de producto. ¿Listo? Y ahora aquí en producto, si hagamos el extra que dijimos que íbamos a aumentarle el nombre del producto, ¿no? Entonces escogemos nombre de producto y le llevamos a nuestro lado derecho. ¿Listo? Sí. Cambiamos de tabla a producto, escogimos nombre producto y le pasamos a nuestro lado derecho con la primera flechita, ¿ya? Sí. Sí, profe. Ya, chévere. Una vez que tenemos eso, ahora nos vamos nuevamente a la pestaña de la tabla de detalle y nos traemos los demás campos, excepto el de nombre de factura, ¿no? Es decir, nos traemos cantidad, precio e importe. Entonces cogemos clic en cantidad, nos la pasamos al lado derecho, ¿no? Precio al lado derecho, importe al lado derecho, ¿no? Simplemente al lado izquierdo nos queda N factura, ¿listo? Y aquí nos hemos pasado todos estos campos, ¿ya? No sé si es que estamos hasta ahí. Sí, lo último que hicimos es volvimos a la tabla de detalle y nos pasamos los tres campos, ¿no? Nos pasamos cantidad, nos pasamos precio y nos pasamos importe, ¿listo? Sí, profe. Sí, ya una vez de que hayamos hecho eso, le damos clic en siguiente, ¿ya? Y aquí en siguiente nos va a devolver esta como que vistas previas de cómo queremos de que se nos coloque para la visualización de los datos, ¿no? Si lo queremos ver según la tabla de facturar, según la tabla de detalle o según la tabla de producto, ¿listo? Entonces aquí le mantenemos que se nos quede por la tabla de facturar, ¿listo? Sí, comprobamos de que esté igual con la misma tabla de facturar. Le damos aquí clic en siguiente y aquí le mantenemos igual exactamente con la misma opción, ¿no? Como hoja de datos, siguiente. Y aquí ya nos dice que si es que queremos abrir el formulario, en este caso se va a llamar facturar 1 y le ponemos aquí finalizar, ¿listo? Ahí esperamos ahí un ratito hasta que se nos ejecute y tenemos ya aquí nuestro nuevo formulario, ¿listo? Entonces aquí cambia un poco, ¿no? Tenemos algo similar a lo que habíamos tenido antes, que teníamos la fecha, el número de factura, la cédula, el nombre del cliente. Y aquí ya tenemos un cuadro igual específico para detalle, ¿no? Pero ahora ya tenemos tanto el código, tenemos el nombre del producto y aquí tenemos esta flecha para navegar, ¿no? Tenemos cantidad, precio e importe, ¿no? Y al igual que como podíamos hacerle con el anterior, tenemos los botones para ir navegando, ¿no? Podemos ir moviendo y vamos moviéndonos por los diferentes archivos, ¿listo? Lo hicimos. Sí, profe. Ya, chévere. Y por último, aquí sí antes nos quedaba un poco grande, en este caso nos queda un poco corto esta tabla de aquí, ¿listo? Entonces para esto vámonos a la vista de presentación para arreglar esto y que se nos vea todo nuestro detalle completo, ¿listo? Entonces clic derecho, nos vamos a vista de presentación y en este caso le agrandamos un poco a nuestro apartado que está en la parte de detalle para que se vea un poco más grandecito, ¿no? Y de igual forma le podemos ir achicando, al igual que como las celdas de Excel, le podemos ir haciendo un poco más pequeñas a nuestras celdas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el de código no se necesita demasiado espacio, le podemos hacer bastante pequeño. Igual en precio tampoco no es necesario mucho espacio, también le podemos hacer un poco más pequeño y ahí ya tenemos ya todos nuestros datos, tanto código, nombre de producto, cantidad, precio e importe, ya nos aparece dentro de una sola tablita, ¿listo? Sí, Sí, profe. sí, estamos todo bien hasta ahí. Entonces igual, ¿no? Como siempre, clic derecho y guardar. Y aquí también ya nos aparece estas opciones, ¿no? La de facturar. Aquí también nos crea otra como que es su formulario, que es el detalle del producto, que básicamente es similar
al detalle, pero más o menos trayéndonos también con los nuevos valores que nos trajimos, ¿no? Que este de detalle del subformulario no es tan necesario. Entonces aquí, ¿no? Al igual que con el otro formulario de factura, también podemos ir llenando los diferentes datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos nuevamente a clic derecho y vámonos a vista de formulario, ¿listo? Y aquí tenemos nuevamente nuestros campos, ¿no? Vamos y podemos igual con las flechitas, como les había indicado en la parte inferior e inferior, podemos ir navegando por los datos, ¿no? Factura 1, factura 2, factura 3, factura 4, ¿no? Y podemos ir agregando igual nuevos datos según nosotros queramos, ¿no? En este caso puse la flecha y se me creó la factura 5. Pero ahorita modifiquémosle, por ejemplo, a la factura número 3, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí creémonos un campo que nosotros no tengamos creado, ¿listo? Entonces aquí vámonos en detalle, en código, y por ejemplo pongamos el código, ¿no? Uno que no hemos usado, creo que es el A003. Y apenas escribimos el A003, le ponemos tab y como ya está todo vinculado, ya nos aparece también a qué nombre de producto nos referimos, ¿listo? En este caso se refiere a un mouse inalámbrico, ¿ya? Entonces básicamente es algo similar como que el de facturar que le pusimos aquí, que nos dio por defecto, pero en este caso le quisimos hacer como que un poco mejor, ¿no? Y un poco más fácil también a nosotros al momento de ingresar los datos, que le aumentamos este campo del nombre de producto, ¿no? Para que nos indique básicamente cuando ingresamos el código a qué producto nos estamos refiriendo igual por el nombre, ¿listo? Sí, Entonces profe. esto es como que una ayuda un poco más gráfica, más visual para nosotros, entonces también nos puede ayudar en este caso, ¿no? Cuando queramos hacer de esta manera y no necesariamente podemos hacer los formularios rápidos que nos da por defecto Access, sino que tal como habíamos escogido, nos permitía escoger los campos que nosotros deseábamos modificar, ¿no? Entonces, básicamente para esto nos sirve esto que habíamos usado hace un instante que se llama asistente para formulario, ¿listo? Entonces Sí, profe. acabemos de llenar simplemente este cuadrito y pongamos de cantidad, no sé, unas 10. El precio creo que ya lo habíamos puesto $20, nos da el importe y ahí estamos, ¿no? Clic derecho, guardar. Y igual, no, si es que ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí en detalle, hasta aquí no tenemos ningún cambio, le ponemos un actualizar todo y ya nos aparece ya con el nuevo producto agregado, listo. En este caso, donde está el que hicimos, este de aquí, ¿no? Que se acomoda por el A003, la factura número 3, la cantidad 10, los $20 y el precio de los 200, ¿no? Entonces aquí ya se nos actualizó igual nuestra tabla de detalle, que es básicamente igual a este apartado de aquí, ¿no? Y es un detalle que está vinculado a ¿qué? A la factura número 3, ¿no? Podríamos hacer algo similar, pero en este caso con producto, ¿no? Entonces quizá que según el producto, vamos con ese mismo producto, creamos varias facturas, ¿no? Entonces lo podemos igual crear con mil y un posibilidades. Entonces aquí igual solamente esto es lo que practicamos, pero luego si es que le quieren poner esto ya en el mundo real, en el mundo laboral, les indico también esta opción, ¿no? De que podemos trabajarlo con varias opciones y lo podemos acomodar a nuestros gustos, ¿listo? Hasta ahí estamos todo bien. Sí, profe. Sí, Ya, profe. chéverazo, ya entonces hemos